Aurelio era un hombre que una noche regresaba a casa caminando por las terracerías del pueblo, pero el cual, por alguna razón, simplemente se desvió, se volvió loco y quemó una casa a las orillas de la región. Unos dicen que fue locura simplemente, pero hay quien dice que aquello tiene otra explicación. De acuerdo con ciertos rumores, hay quien dice que esa noche Aurelio regresaba por el camino de tierra hacia el pueblo, que venía de una cantina y había salido muy tarde de aquella taberna. Recorría las afueras del pueblo porque era algo que le gustaba hacer en las noches de parranda para bajarse lo ebrio. Por lo que esa noche, en su andar le pareció ver una luz dentro de una pequeña hacienda abandonada, una bastante escondida en medio de las boscosas rancherías del monte. A decir verdad, no le interesaba inmiscuirse en los asuntos de nadie, y mucho menos por aquellos lugares. Pero al pasar por ahí, notó que no era luz de lámparas la que alumbraba el lugar, sino una especie de fogata al interior de un amplio establo. Al caminar por ahí, pudo ver que había unas 8 personas dentro, pero extrañamente, todas vestidas con túnicas rojas, y que se encontraban rodeando aquella fogata. Según Aurelio, las personas estaban tomadas de la mano, recitando frases en un extraño lenguaje. En ese momento Aurelio pronto notaría que aquellas palabras tenían una cierta entonación, las cuales de inmediato le hicieron pensar que eso seguro era algo relacionado con algún tipo de ritual satánico. Sin embargo, decidió seguir con su camino. Aurelio era miedoso y precavido, por lo que no tenía interés de inmiscuirse en algo de tal estilo, mucho menos en ser visto, ya que al igual que él, habemos muchos a quienes el temor nos habla más fuerte en la cabeza que la curiosidad de ver algo ajeno a este mundo. Fue así que Aurelio siguió caminando, pero a pesar de su regla de no meterse en asuntos ajenos, no podía quitar la vista de encima mientras rodeaba aquella hacienda. Aurelio continuó avanzando, y casi al perder de vista el interior del establo, fue que pudo distinguir algo que lo alteró por completo. Aquello se trataba de una pequeña figura humana, inmovilizada justo encima de la fogata. Ahí Aurelio sí tuvo que detenerse. La curiosidad no era el motivo, sino lo macabro del asunto, por lo que lentamente retornó a la cerca y pudo corroborar lo que el miedo le hacía volar la imaginación. Aquella pequeña silueta efectivamente pertenecía a una persona. Al parecer se trataba de una pequeña niña, de al menos unos 8 años de edad, que portaba un vestido infantil, que tenía la cabeza cubierta con una capucha de tela, y a la cual tenían sujetada de manos y piernas a la mesa con amarres de tela. Aquella pequeña estaba montada justo sobre el fuego, donde el humo comenzaba a emanar de las maderas, y que anunciaba que era cuestión de tiempo para que fuera calcinada rápidamente. Aurelio miró en todas direcciones. Trataba de entender qué era lo que estaba ocurriendo. Y fue entonces que pudo entender que aquel que parecía ser el líder del culto estaba preparándose para asesinar a aquella pobre niña, porque sostenía un cuchillo muy enorme sobre de ella, mientras recitaba aquellas palabras en un idioma desconocido. A Aurelio no le interesaba lo que hicieran con sus escalofriantes ritos, pero el asesinato de una pequeña, eso sí era algo que jamás podría ignorar en toda su vida.
Fue así que Aurelio decidió ayudarla. Pensaba que mientras esas personas estaban en el centro de aquel establo, detrás de una camioneta y junto a aquellas pacas de paja apiladas, él podría meterse para rescatarla. Su plan era relativamente sencillo. Entraría corriendo al establo y actuando rápidamente les arrebataría a la niña, para después simplemente salir corriendo y saltar con ella a la cerca de la hacienda. Fue así que Aurelio comenzó a rodear la hacienda para, en completo silencio, cruzar la cerca a espaldas de los establos. Al saltar en esta parte, descubrió que todo estaba oscuro. Se sentía un olor a podrido y no había una forma sencilla de cruzar que no fuera pegado a la pared, por lo que Aurelio comenzó su avance con cautela, caminando lentamente, hasta que poco a poco comenzó a escuchar con mayor nitidez aquellos rezos satánicos. Aurelio continuó avanzando, y fue entonces que pudo ver con la luz de la fogata algo que definitivamente no esperaba. Aquello que él creía era fango, en realidad se trataba de charcos de sangre. El pobre estaba muy nervioso por la situación. Definitivamente, aquello era más peligroso de lo que él pensó en un inicio, ya que si lo atrapaban, seguro lo matarían. Pero ya no podía detenerse, porque si tardaba más tiempo, seguro algo irreversible le pasaría a aquella niña. Así que no lo dudó más y siguió avanzando. Llegó detrás de aquella camioneta y desde ahí comenzó a asomarse para ver el interior de aquel establo. Ahí, para su sorpresa, todo era peor, ya que en medio del suelo había un pentagrama hecho de sangre, cabezas de chivos regadas por todas partes, infinidad de gallinas muertas y restos de muchos otros animales, los cuales parecían tener bastante tiempo ahí. Aquello ya no solo le producía temor y náuseas, sino que incrementaban su ansiedad y pánico, ya que si no llegaba a tiempo, o si era descubierto, podría terminar a merced de semejante grupo de lunáticos. Fue entonces que Aurelio se armó de valor, apretó fuertemente los dientes y corrió sin parar hacia aquella fogata. Al llegar, sin pensarlo, comenzó a jalar a la niña, y para su fortuna las cintas que la retenían se rompían fácilmente. En cuanto pudo, la tomó entre sus brazos y rápidamente la cargó sobre su espalda. Ahí notó que la pequeña estaba inconsciente y que afortunadamente no pesaba mucho. Alzó la mirada y fue entonces que lo notó, que el grupo de encapuchados había bajado los brazos y, sin hacer absolutamente, lo miraban fijamente. Aurelio estaba muerto de miedo, pero no había marcha atrás. En ese momento debía de empezar a correr. Sin embargo, un enorme temor lo detuvo y paralizó en aquel momento, ya que al alzar la mirada, se dio cuenta que aquel grupo de encapuchados no se trataba de un grupo de hombres y mujeres comunes y corrientes, sino que esos eran alrededor de unos 20 seres completamente deformes, de piel arrugada, de ojos desorbitados y muecas exageradas, que se movían con cierta lentitud y que parecían estar completamente poseídos. Fue entonces que las piernas comenzaron a temblarle a Aurelio. Temblaba incontrolablemente, casi a punto de caerse, mientras aquellos seres ya estaban cerrándole el paso, listos para atraparlo. Fue entonces que, sin saber cómo, si por obra del miedo o la adrenalina, Aurelio tiró una patada a una paca de paja, provocando que ésta cayera muy cerca de la fogata,
creando de esta forma una llamarada muy pero muy grande, con la cual el calor intenso se sintió de inmediato, haciendo que todos ahí se echaran para atrás, mientras infinidad de brasas de paja comenzaban a esparcirse en el aire, en medio de una humareda muy espesa. Fue entonces que, gracias a esto, Aurelio aprovechó la confusión para salir corriendo de aquel establo. Mientras corría, Aurelio no podía dejar de toser. Sin embargo, el miedo y el pánico le dieron la fuerza suficiente para llegar a aquella cerca y saltarla de un solo intento. Cuando Aurelio estuvo afuera de la hacienda, corrió lo más fuerte que pudo, atravesando la oscuridad de la noche, mientras la niña seguía inconsciente sobre su espalda. Minutos después, el cansancio era enorme y Aurelio no pudo más, por lo que decidió detenerse tan solo un momento para recuperar el aliento. Se recargó en un árbol y ahí, en medio del silencio, algo poco a poco comenzó a llamar su atención. A lo lejos, comenzó a escuchar los gritos infernales de algunos de esos extraños seres satánicos, los cuales avanzaban trotando torpemente ya muy cerca de él. Aquello era imposible. Sin embargo, no podía quedarse más tiempo ahí, por lo que de nuevo apretó los dientes y comenzó a correr directamente hacia el pueblo. Al pisar aquellas calles, de inmediato tocó en la primera casa que conocía. Aquella era la de Chema, un antiguo amigo que hacía meses no veía. Aurelio tocó desesperado, y fue entonces que Chema abrió la puerta. De inmediato lo reconoció, pero antes de querer saludarlo, Aurelio simplemente se metió sin esperar a ser invitado. Al principio Chema estaba sorprendido y quería respuestas, pero Aurelio no dio espacio para preguntas, y de inmediato comenzó a contar lo sucedido. Habló de corrido sin parar entre respiros agitados, mientras trataba de recuperar el aliento. La niña había sido recostada en un sillón, y mientras Chema ofrecía agua y cobertores a Aurelio, algo comenzó a sonar a las afueras de la casa. Fue entonces que ambos hombres, llenos de miedo, se asomaron y vieron por la ventana que no muy lejos de ahí venían acercándose a un grupo de unas 20 personas, vestidas tal y como Aurelio le habría contado a Chema. Pero eso no era todo, ya que además llevaban antorchas y machetes consigo. De inmediato Aurelio le dijo a Chema que se encerrara con la niña en el cuarto del fondo, y sin saber cómo, él simplemente trataría de detenerlos, de hablar con ellos, o buscar una forma para que dejaran de perseguirlo. Fue así que Chema rápidamente, lleno de miedo, accedió y llevó a la niña a la parte trasera de la casa, con la consigna de encerrarse con ella y por nada del mundo abrir hasta que Aurelio fuera a buscarlo. Una vez solo, Aurelio tomó el rifle de caza de Chema, se paró frente a la puerta y apuntó lleno de miedo esperando a que alguien entrara. Fueron segundos de completo terror. Aquellos individuos lentamente fueron acercándose. El exterior poco a poco se iluminó con sus antorchas, mientras ellos se hacían presentes, recitando infinidad de murmullos completamente inentendibles. Aurelio apuntó directamente hacia la entrada, esperando a que alguien tocara. Pero eso no era lo que estaba sucediendo. Lo que ocurría allá afuera era que aquellos seres poco a poco comenzaron a rodear la casa. Empezaron a escucharse los murmullos, a sonar infinidad de voces en todas direcciones, como si su objetivo fuera volver loca a la gente al interior de aquella casa. Los segundos pasaron
Minutos habrían transcurrido mientras aquellas voces hacían que un estado de locura fuera inminente. La tortura era insoportable, por lo que llegó un punto en el que el pobre de Aurelio no pudo más y apretó el gatillo, silenciando a todo aquel que estuviera rodeando el lugar. Aquella pausa duró unos cuantos segundos y fue entonces que la puerta de madera, completamente dañada por el disparo, comenzara a abrirse muy lentamente, dejando entrar la luz de las decenas de antorchas que alumbraban el exterior de aquella casa. En ese momento Aurelio bajó el arma. Se dio cuenta que era imposible defenderse. Y fue entonces que de alguna forma se entregó a aquello que pronto habría de entrar por aquella puerta destrozada. Fue así que mientras los encapuchados rodeaban la casa y sostenían sus antorchas, una sombra de pronto se hizo presente. Se trataba de alguien completamente distinto. Aquella era una mujer anciana que no vestía esas túnicas rojas, sino que portaba ropajes negros en un estilo diferente al de todos aquellos quienes en ese momento rodeaban la casa. Al ver esa silueta, Aurelio no pudo más, y fue entonces que, lleno de miedo, comenzó a cuestionar: ¿qué quieren? ¿Por qué hacen esto? La mujer, quien definitivamente era de una edad muy avanzada, se puso lentamente frente a Aurelio, alzó el rostro y, a pesar de estar cubierta con un velo oscuro, dejó ver una parte de su cara. Era el de una persona terriblemente deforme, arrugada y repulsiva, la cual con mucha dificultad comenzó a mover la quijada para poder hablar. Estoy aquí para recuperar a nuestro Mesías. Aquella anciana hablaba con una voz que parecía más el susurro de una bruja que algo humano, sonando completamente antinatural. Y ante esto, un Aurelio completamente desconcertado simplemente respondió: ¿De qué habla? Lo que estaban por hacer no era más que dañar a una pobre niña. Y fue entonces que la anciana, quien tenuemente suspiró una sonrisa debajo de aquel velo, simplemente respondió: ¿Qué te hace pensar que la queríamos lastimar? ¿O que aquello sea una niña? En ese momento, una sensación de frío recorrió el cuerpo de Aurelio. Algo no estaba bien, y aquello parecía no tener sentido, ya que las palabras de aquella deforme anciana de alguna forma parecían contar otra realidad. Fue así que, sin dudarlo, Aurelio dio media vuelta, corrió hacia la puerta de atrás y disparó con su rifle hacia la cerradura. Una vez debilitada, Aurelio abrió la puerta de una patada. Aurelio rápidamente entró y gritó llamando a Chema, pero nadie respondió. Solo pudo escuchar sonidos guturales de alguien que en ese momento se encontraba masticando, como devorando algo y removiendo algo viscoso en medio de aquel cuarto. Las antorchas de unos cuantos encapuchados comenzaron a iluminar el cuarto, y fue entonces que Aurelio cayó de rodillas, completamente devastado. Aquello que portaba aquel vestido infantil era una criatura deforme,
de rostro desfigurado, dentadura exagerada, con cuernos de cabra y manos con garras alargadas. Aquella criatura estaba sobre Chema, devorándole el cuello y mordiendo el pecho como si fuera una bestia en medio del bosque. En ese momento los encapuchados entraron, rodearon a Aurelio y se abalanzaron sobre aquella pequeña criatura deforme. Le cubrieron de nuevo la cabeza con una capucha y poco a poco la fueron sometiendo entre rezos y cantos, hasta que ésta simplemente dejara de resistirse. Al final los encapuchados la cargaron y salieron con ella del cuarto. Caminaron cargándola con mucho cuidado, mientras la anciana, quien esperó a que todos salieran, simplemente dijo refiriéndose hacia Aurelio: no te metas en lo que no conoces, o te volverás alimento de otros dioses. La anciana dio media vuelta y, caminando en medio del grupo de encapuchados, dijo al cielo una última frase: Señor, es hora de alimentarte con nuestro cuerpo, para que por fin vengas y nos muestres el camino. En ese momento el grupo de deformes encapuchados comenzó a sofocar sus antorchas y poco a poco se fueron perdiendo en medio del oscuro bosque. Esa noche, Aurelio prendió fuego a la casa de Chema y nunca más nadie lo volvió a ver en el pueblo. A los días siguientes fue acusado de robo y asesinato, pero en realidad nunca nadie supo lo que sucedió. Lo que es cierto es que esa hacienda una vez estuvo habitada por una anciana y sus hijos, los cuales, casualmente después del incidente de Aurelio, jamás se les volvió a ver en la región. Tal vez todo eso sea una casualidad. Tal vez todo eso sea parte de las leyendas de un lugar donde mucha gente desaparece y donde nadie sabe a ciencia cierta si se trata de una maldición o de un tipo de gente que huye escapando de su perdición. Gracias por escucharnos. Si te gustó el relato, te pedimos nos regales un like y te suscribas para estar al pendiente de esto que es Radio Caníbal.